Nosotros hablamos de que el sistema de salud en Panamá en realidad resulta de un proceso, es un mismo proceso que podemos identificar tres momentos en esa conformación de ese sistema. Uno de esos momentos es ese que se le hace el proceso de colonización directamente al imperio. Hay otro momento luego de la colonización que es el de lo que llamamos la colonialidad, o sea, algunos dicen, bueno, el neocolonialismo es andando lo que se planteó y se organizó en la colonización, solo que sin la presencia física de los colonos. Y el otro momento es muy específico, en el cual se llevan a cabo una serie de acciones, medidas políticas que tratan de descolonizar ese sistema de salud que va caracterizado. Bien, entonces ese primer momento, el de la colonización, bueno, creo que lo que más se conoce, le escucho más a Gonzalo siempre hablar que en el momento de la construcción del canal, todo el saneamiento que se dio, pero yo le voy a agregar algo más. Es decir, dentro del Tratado del Canal de 1903, ahí había un artículo que señalaba que Panamá tenía que realizar todas sus actividades de servicio de salud, pero siguiendo, y a perpetuidad, pero siguiendo las disposiciones de carácter preventivo o curativo dictadas por los Estados Unidos. Pero además de eso, decía, si no lo puede hacer, entonces le concede a los Estados Unidos que lo haga. Bueno, los Estados Unidos no necesitaba que le concedieran nada. Para guardar la figura, a veces le decía a las autoridades oligárquicas, que eran las que gestionaban parte de la administración del país, oye, pídeme tal cosa, ¿no? Pide tal cosa y entonces nosotros vamos porque Panamá lo pidió. Bueno, esa era la nueva actual. Pero en el año 18 ya había un aumento de bases, de tropas acantonadas. Estamos en la Primera Guerra Mundial, que están entrando y preparándose todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un gran brote, sobre todo en la ciudad terminal, hay un gran brote que tiene que ver con enfermedades venéreas. Eso que se le conocía como enfermedades venéreas. Entonces, todo el trabajo que le llamaban de la profilaxis, miren cómo lo hacía los norteamericanos. Bueno, en junio del 18, o sea, un mes como hoy, cerraron los bares, cerraron las cantinas, confiscaron las bebidas que tenían los pequeños empresarios de cantinas, ¿no? Las confiscaron. Y además establecieron un cordón sanitario alrededor de las zonas llamadas de tolerancia o los llamados barrios rojos. O sea, como si hubiera una lepra que hay que encerrar, como si hubiera una epidemia que hay que encerrar, bueno, así mismo. Pero ellos llegaban. O sea, este era el modus operandi, ¿ya? Que había y toda la visión que se tenía, y observen que para ellos lo preventivo y lo curativo era parte de su bien. En ese periodo que decimos hay una cierta, no una ruptura total, pero hay un proceso, lo que llamamos de esfuerzo de descolonización del poder y saber en salud, que es el periodo ese entre el 70 hasta más o menos el 81 del siglo pasado. Se va a desarrollar y vamos a mencionar algunos, digamos, haciendo un balance de lo que procuraba desarrollar. Uno fue el tema de la participación popular. Para nosotros, viéndolos en los términos nuestros, acá uno puede interpretar que es un momento en donde se disputa la hegemonía en salud, ¿sí? Desde las comunidades. ¿Cómo se planteó eso? ¿Cómo lo planteó el ministro de Salud? Casualmente, que es ese primerito que le expuse, el doctor Esquivel, crea los comités de salud. Pero esos comités de salud en las comunidades, fíjense el propósito que tenían y las funciones que tenían: promover su iniciativa en la orientación, en la planificación y en la ejecución de los programas del Ministerio de Salud.
Esto comenzó a crear rochas, porque la tecnocracia médica hasta el momento, muy oligarquizada, no aceptaba eso. Entonces ahí había muchas... El otro elemento es que comenzó a hacer lo que denominamos un tránsito hacia un sistema público único, hoy diríamos unitario, ¿ya? Porque hay, digamos, hay una cabeza, la Caja de Seguro Social, hay otra cabeza, lo de salud pública, el sector privado, ¿sí? Entonces se comenzó a dar un proceso de unificación, al menos la del sector público, de la Caja de Seguro Social y lo que sería salud pública. A eso se lo denominaban los sistemas integrados de salud. Pero el sistema integrado de salud, bueno, lograban economía de escala, ampliación de la población cubierta, ¿sí? Pero a diferencia de ese concepto que ahora se viene utilizando por el Banco Mundial, por el PIB y la propia OPS, de sistema integrado, o sea, no es lo mismo. Entonces eso creo que es algo lo que señalaba acá Gonzalo, o sea, muchos de los términos han comenzado a utilizarlos todos estos organismos coloniales y entonces nos los desfiguran con respecto a lo que teníamos en la época. Se da lo que yo llamo una desoligarquización de la formación de profesionales. Usted llega a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ¿sí? Están todas las fotos de todos los decanos y se nota una drástica modificación en cuanto a los apellidos, que todos eran oligárquicos, ¿sí? Allá en Panamá, y en 1970 el apellido es Jones y además un afrodescendiente, ¿ya? Que no tenía nada que ver con el sector oligarquizado. Entonces se comienza a trastocar, a transformar lo que era la educación en esos momentos, porque el doctor Esquivel tenía muy claro que si no había un sujeto, una masa crítica que pudiera desarrollar lo que se estaba planteando, no iba para ningún lado. Y había muchas dificultades. Entonces se da eso. El cuarto, en este balance, se centra el debate ya no en la contradicción de salud preventiva y curativa, dado mucho por cuando planteamos lo de la colonización, era algo que venía planteado, sino entre salud comunitaria y salud individual. Y entre atención a la salud o atención a la enfermedad. Decía el doctor Esquivel, aquí las demandas que se plantean del movimiento sindical, del movimiento popular, de las comunidades, de todo el mundo, las demandas todas van dirigidas a que faltan hospitales. Problema de salud, a que faltan hospitales. Y queremos más hospitales. Y él decía y se resistía a eso, y le decía, mira, más hospitales es como tener más cementerios. En los cementerios están los muertos, más cementerios, más muertos. Más hospitales, lo que nos está diciendo es un fracaso de lo que hemos tenido que haber hecho antes de que la gente llegue al hospital. Entonces había el debate era distinto. ¿Sí? Bien. Saliendo, o sea, a partir luego del año 82, se retoma ese sistema caracterizado por esa colonialidad. Se retoma y entonces comienzan a desfigurarse todos estos conceptos y todas estas prácticas. Fíjense nada más, esto fue en el año 21, después de pandemia. Y la OPS siempre ha estado en Panamá dando muchos seminarios, mucha formación. Y fíjense lo que planteaban en un evento que ellos hicieron en el año 21. Ese evento estaba debido a que aportaba sensibilización del personal de salud sobre los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Aquí estamos hablando de interculturalidad. Aquí estamos hablando de género, aquí estamos hablando por lo menos de género, de derechos humanos. Así como la relevancia de la comunicación y la organización de los recursos comunitarios existentes y su participación en las actividades de promoción y prevención. Aquí nos desfiguran lo de la participación popular, aquí nos desfiguran lo de los comités de salud. ¿En qué sentido? En que la tecnocracia diseña
diseña qué es lo que va a ser la promoción, qué es lo que va a ser la prevención, qué es lo que va a ser toda la política de salud. Y los que vienen de las comunidades, o sea, en el caso de los comités de salud, su parte más organizada, lo que va a hacer es, como quien dice, el mandado de lo que la tecnocracia le va a decir. Han llegado a estas alturas a que han quedado solamente como el grupo que en el centro de salud, que es donde más tienen articulación, el grupo que en el centro de salud de la comunidad hace las rifitas para comprar la vacuna o hace la rifita para que falta una refrigeradora para tener vacunas. Entonces esa es la tarea de ellos. Son los que facilitan cuando llega, las pocas veces que llegan a alguna comunidad, entonces ellos facilitan para hacerle la comidita y todo cuando llega la tecnocracia a pedir. A ese papel ha llegado. Nada que ver con la intervención en el proceso mismo de programación, es decir, desde el diagnóstico que se planteaba con el periodo ese que les estoy hablando de los años 70. Así que fíjense cómo van desfigurando toda la y planteándolo bien. Entonces, esa nueva, ¿qué resulta? Bueno, ahí se ve, ¿no?, cómo en el caso de la tasa de mortalidad viene bajando en todo este periodo, pero más nunca se ha vuelto a restablecer. Es más, ha ido aumentando, claro, el pico del 2020, de la pandemia, por supuesto, pero en las últimas 23 y 24, la información que se tiene, sus tasas de mortalidad no han superado el del año 2019. ¿Sí? O sea, está más arriba. Y eso es muy parecido a lo que ocurre en el caso, por ejemplo, con lo del trabajo informal. Sí, se puede bajar, pero nunca va a llegar a ser menos, en el caso de Panamá, de un 36 o 38, 39%. No va a bajar de allí. ¿Sí? Porque el mismo modelo económico no da lugar a que eso pueda ocurrir. Bueno, acá, similar, acá en salud. Además, hay otra particularidad, otro rasgo que se puede observar del sistema de salud en Panamá: su carácter racializado. Los indígenas, 1 de cada 4, tiene realmente alguna posibilidad de acceso, al menos a través del aseguramiento de salud. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos planteando nosotros? Por un lado, actualizar esos elementos descolonizadores del tercer periodo 70-81. Digo actualizarlo, ¿okay? O sea, ponerlo en contexto actual. O sea, por un lado, disputar hegemonía a través de los comités de salud, o sea, ver eso que realmente era de participación y darle ese carácter participativo y determinante en la misma política de salud. 2, abandonar esa falsa contradicción entre la salud preventiva y la salud curativa, que todavía está. Cuando movimientos sociales, movimientos sindicales plantean, dicen, no, queremos una salud preventiva. La experiencia de la pandemia parece que no ayudó mucho. O sea, que está tan instalada esa colonialidad en el saber en salud que no permite ver algo que nos mostró en la pandemia. En la pandemia se hizo muchas, claro, una vez comenzó, se hicieron una serie de actividades y programas que tenían que ver con prevención, comenzando con el tema de la vacuna. Pero el tema de la vacuna, que uno puede decir, bueno, está dentro de la égida de la prevención, sí, pero el problema no está ahí. El problema está ahí porque en realidad el problema está en que la contradicción principal ahora es si esa salud es considerada una mercancía o un derecho. ¿Por qué? Porque ahí hicieron un buen billete todos los vinculados a esa actividad preventiva, ¿ya? E impidieron que otras cosas se pudieran hacer porque estaban sacando
buenos recursos de esa actividad preventiva. ¿Sí? Entonces, salir de ese falso dilema y realmente fijarnos, posicionarnos en cuál es realmente el dilema o la contradicción que es la que está mediando en el sistema. Tercero, fomentar el traslado del hospital como centro de la atención de salud hacia el territorio, y en el territorio hacia el hogar. Cuando el doctor Esquivel siempre preguntaba de salida, ¿no? Lo digo porque me tocó ser estudiante, hacer una práctica ahí, y él todos los viernes reunía a todo el mundo ahí y le daba su filípica, le llamamos nosotros. Entonces, decía, ¿y cuál es el principal establecimiento? Ah, el hospital. Ah, no, el centro de salud. Dije, no, hombre, no, el hogar. Entonces, quedé bancado. Bien, cambiar esa colonialidad en el saber de salud y la modificando. Superar la contradicción también entre medicina tradicional y medicina moderna panamericanista, ¿sí? Que está muy arraigada. Él fue acusado en un tiempo de que quería formar curanderos en los hospitales, porque admitía que se pudiera recetar té de hierbabuena, té de hierba de limón, hoja de mastranto. Entonces decían que, o sea, los gremios ya, eso era una cosa inconcebible. Te está formando curandero aquí. Pero él lo que decía era que el tema era que cuando recetaban los antibióticos, la gente no tenía plata para antibióticos. Entonces venían de vuelta peor. Eso sobre todo en el caso del pediátrico, los niños. Venían de vuelta peor. Entonces decía, ¿qué es lo que ha mostrado eficacia en las comunidades? Tenemos que aprender. Entonces decían los médicos, tienen que ir allá y aprendan qué es lo que está haciendo eficaz. Eso que está haciendo eficaz, ¿ya? Enseñar a hacer agua, sales de rehidratación, agua, sal, pocas cosas muy baratas, y eso entonces permitírselo a la gente que lo pueda, porque hay una condición económica, señalaba él, y es lo que hoy es lo que estaba señalando Feo, que esto daba lugar a eso. Y al final, finalmente, disputar hegemonía a través de la forma, este es el penúltimo, disputar hegemonía a través de la formación académica, promoviendo claves descolonizadoras. Por ejemplo, superar la relación fordista del trabajo médico, ¿ya? Que forma trabajadores pasivos a gente que nada más ha sido son receteros, siguen los protocolos que ya están. Bueno, cambiar eso y ser más activos. Y finalmente, entonces, transitar hacia un sistema de atención de salud unitario, público, democrático, solidario, transcultural. Eso para ir variando un poco, porque la interculturalidad me lo han ido atrofiando todo su contenido, y sin aseguramiento de servicios médicos. Ahora, este tránsito encuentra determinaciones sociales de colonialidad racializada allá en Panamá. Lo que dijo el doctor Feo, ¿no? Que se expresa, por ejemplo, sobre todo contra los indígenas, ¿ya? No sé si lo notan allá, pero aquí están con billetes. No hay nadie, es decir, ningún grupo étnico, ningún grupo de otra naturaleza, los docentes y las docentes que están siendo detenidas en estos días que hay una protesta en Panamá, a nadie, a ninguna de ellas se le trata, bueno, ya me lo quito, se le trata de esa manera de ponerle grilletes, o sea, para que veamos cuál es. Sí. Y lo peor es que esta que está aquí es, como que dice la vicepresidenta, diríamos la subcacica de ese grupo étnico que está al oriente de él. O sea que en realidad esa racialidad no es solamente un problema del sistema de salud, es un problema de conjunto, que es lo que señaló Feo. Y miren el nivel de saña y alevosía con que
donde esa comunidad de donde la apresaron a ella, la policía quemó al menos es una de esas viviendas. O sea, para que veamos el nivel de racialidad que hay en Panamá, sobre todo contra la población indígena que hay. Y ya aquí, entonces ya finalmente, en lo que planteó el doctor Feo, que como ya lo planteó, ya ni lo repito. ¿Sí? Hay una serie de determinaciones sociales, o sea, por justo que actuemos en esta esfera, si no actuamos en el modelo económico, si no actuamos en la composición del carácter social del Estado y si no actuamos en el sentido común de la gente, porque si no, se devuelve todo lo andado. Muchas gracias.